Ahora vamos a seguir. Estos analgésicos de los cuales hemos estado hablando ahora, o sea, desde el día de ayer, son los analgésicos que yo denomino analgésicos no opioides, ¿no es cierto? Es decir, no son AINES, porque hemos dicho que el paracetamol no es AINE, ¿no? Y tampoco son opioides. Entonces, lo que vamos a ver es en realidad aquellos fármacos que tienen un buen efecto analgésico, pero que no corresponden necesariamente, algunos sí corresponden a los AINES, pero los vamos a mencionar en este apartado, en esta parte, como fármacos con un muy buen efecto analgésico, algunos de ellos también con efecto antipirético. Ya habíamos empezado con el paracetamol o acetaminofén. Entonces ahora continuamos con el ketorolaco. El ketorolaco sí está dentro del grupo de los AINES, ¿ya? Es un AINE y al igual que todos los otros AINES, en teoría tiene las 4 características: analgésico, antipirético, antiagregante plaquetario y antiinflamatorio. Sin embargo, hemos dicho que el único AINE que se utiliza como antiagregante plaquetario, debido a su inhibición irreversible de la ciclooxigenasa, es la aspirina. Los otros tienen efectos antiagregantes plaquetarios, pero no se los utiliza como antiagregantes plaquetarios. No sé si me están entendiendo. Bien, al ser AINE, entonces, en teoría debería tener las 4 propiedades. Sin embargo, el ketorolaco vamos a darle una propiedad más analgésica, ¿de acuerdo? Entonces, hemos empezado con el paracetamol, continuamos con el ketorolaco. Entonces, un segundito, vamos a dejar entrar a alguien más. Jocelyn, ¿por qué llegas tan tarde, Jocelyn? ¿Ah? Perdón, doctor. Bien, entonces, me están escuchando, ¿no? Nuevamente, cuidado que me haya salido yo. ¿Me están escuchando o no? Sí, doctor. Y se está viendo, ¿no? Bien. Entonces, el ketorolaco es un analgésico efectivo en el manejo del dolor agudo. Es muy buen analgésico en el posoperatorio, pero también en dolores de diversa índole y localización, ¿ya? Se puede utilizar en cualquier tipo de dolor prácticamente el ketorolaco. Tiene un muy buen efecto, yo sigo insistiendo, analgésico. Tiene un efecto analgésico que va de moderado a potente, ¿ya? Y eso hace de que sea muy útil en diversos tipos de dolores agudos, de moderada a intensidad severa o importante, ¿no es cierto? Entonces, es muy buen analgésico. Se puede administrar por vía oral, se puede administrar por vía sublingual y se puede administrar por vía parenteral, por vía endovenosa, ¿de acuerdo? Entonces, en las dosis en niños es 0,5 a 1 miligramo, kilogramo día, inicial, y luego se puede incrementar a disminuir a una dosis de mantenimiento de 0,2 a 0,4 miligramos por kilogramo cada 6 horas, ¿ya? No es muy habitual su uso en niños. Cuando se utiliza en niños, generalmente se lo utiliza en pacientes hospitalizados, en niños que están en posoperatorio y que van a recibir el ketorolaco por vía parenteral, es decir, por vía endovenosa, que puede ser generalmente en vía endovenosa a goteo, fundamentalmente. En una solución se disuelve una ampolla o media ampolla de acuerdo al kilopeso y se le administra al paciente por vía endovenosa, ¿ya? Pucha, está entrando tarde, pero vamos a dejar entrar porque después no han estado en el examen. Listo. Entonces ya vamos a tratar de no dejar entrar a nadie. Bien, entonces la dosis en niños hemos visto. La dosis en adultos va de 20 a 60 miligramos por toma. Ahora, dentro de estas dosis en adultos de 20 a 60, hay la vía oral normal, o sea, 20 miligramos por vía oral, y
Se puede tomar 20, se puede tomar 30, se puede tomar 40, se puede tomar 60, por decirles, ¿ya? Pero en la presentación sublingual generalmente viene de 30 miligramos para administración por vía sublingual. La gran ventaja de la vía sublingual, si ustedes se acuerdan de la parte de farmacocinética, es de que la vía sublingual nos da una biodisponibilidad del 100%, una absorción rápida y por lo tanto el efecto analgésico del ketorolaco por vía sublingual es bastante rápido y es un efecto analgésico importante. Las formas farmacéuticas que tenemos en nuestro medio son de 20 miligramos por vía oral, pero también existen comprimidos de 60 miligramos, también para administración por vía parenteral, y la forma sublingual que, como les dije, viene de 30 miligramos, ¿ya? La dosis de carga puede llegar a 60 miligramos, no sobrepasar los 150 miligramos en el primer día y luego 120 miligramos en días sucesivos, ¿ya? Esto es muy importante. Por lo tanto, ustedes aquí ya pueden estar infiriendo de que existe una dosis tope de 150, ¿ya?, inicial, y de 120 miligramos en los días sucesivos. No se debe administrar más de 3 a 5 días seguidos, especialmente en personas mayores de 60 años por el incremento del riesgo cardiovascular, ¿de acuerdo? Entonces, el límite de administración del ketorolaco es generalmente máximo de 5 días. De ahí que, insisto, el ketorolaco se utiliza más como analgésico, ¿de acuerdo? Bien. El metamizol sódico, la dipirona, ¿ya? El metamizol o dipirona es lo mismo. No confundir con el metimazol. ¿Se acuerdan del metimazol que habíamos visto dentro de los fármacos antitiroideos? Entonces, este es el metamizol sódico o dipirona. Este tiene efecto analgésico a nivel periférico y central. Además, tiene un efecto antipirético, ¿ya? Y es además antiinflamatorio, ¿de acuerdo? Entonces, es un buen fármaco analgésico. Tiene una característica, además de actuar a nivel periférico, también tiene efectos sobre la fibra muscular lisa. Por lo tanto, puede utilizarse en dolores de vísceras huecas, que habíamos dicho que normalmente los AINES no se utilizan en este tipo de dolores, ¿ya? Sin embargo, su efecto analgésico tiene un efecto analgésico techo, es decir, que logra un efecto analgésico máximo y luego este no aumentará a mayores dosis. Es decir, una vez que ha alcanzado su efecto analgésico máximo, aunque uno incremente la dosis, no va a aumentar su efecto analgésico. A eso se llama un efecto analgésico techo. Está indicado en todos dolor de intensidad leve, moderado y severo. Se puede administrar por vía oral, se puede administrar por vía rectal, se puede administrar por vía parenteral, ¿ya? Está indicado en las cefaleas, neuralgias, dolores reumáticos, en dolores postoperatorios o de cualquier otro origen. Es además, habíamos dicho, antipirético, especialmente en pacientes en los cuales está contraindicado el ácido acetilsalicílico, ¿ya? Y por vía intramuscular, les decía, se indica en el tratamiento del dolor de la fibra muscular lisa, ejemplo, cólico renal. Lo que habíamos dicho de que no ocurría con los otros antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, el metamizol sódico dipirona es un muy buen analgésico, ¿ya? Es un muy buen analgésico. Se lo retiró del mercado hace unos años por el peligro de que podía producir anemia plástica, a veces con una sola dosis de administración. Pero diversos estudios han demostrado que este efecto adverso severo normalmente no ocurre. Ya habíamos visto que también con el uso del diclofenaco se podía producir anemia plástica, ¿no? Y trombocitopenia. También puede producir agranulocitosis, ¿ya? En ambos casos es de una sola dosis. Varía según la incidencia, según la región geográfica. Estos dos efectos adversos, la anemia plástica y la agranulocitosis,
eran los efectos adversos por los cuales el metamizol o dipirona se retiró del mercado. Luego de diversos estudios que se hicieron durante muchos años, se observó de que la incidencia de agranulocitosis y de anemia plástica estaba relacionada con ciertas regiones geográficas. Por lo tanto, normalmente no se comercializaría el metamizol o dipirona en esas áreas geográficas. Sin embargo, también decir de que es un muy buen analgésico, muy buen antipirético, es un antiinflamatorio, y además de que se utiliza bastante en pediatría. Está en la lista de medicamentos esenciales del Ministerio de Salud, ¿ya? Y es utilizado en los hospitales públicos, en niños también. Entonces, eso de la seguridad en relación a la agranulocitosis y la anemia plástica es relativa. Como todos los AINES, puede producir irritación gástrica, dosis elevadas mayores a 2 gramos, y el uso por un periodo prolongado. Hemos dicho, el uso de cualquier AINE o de cualquier analgésico, me duele la cabeza, me tomo una aspirina, me duele la cabeza, me tomo un metamizol o dipirona, ¿no es cierto? No va a tener mayores efectos adversos, ¿no? Cuando sí tú los administras a dosis terapéuticas o dosis mayores por varios días o un periodo prolongado, sí, los efectos adversos van a presentarse, ¿ya? Entonces, al igual que cualquier AINE, puede provocar úlcera péptica o la reactivación de esta, hemorragia digestiva o perforación de la mucosa. Puede dar lugar a necrólisis epidérmica tóxica, como hemos visto con algunos de los otros AINES. Y característico de la dipirona o el metamizol es la coloración rojiza en la orina, que cede al ser suspendido el tratamiento. Esto hay que advertirle al paciente, porque el paciente puede pensar de que está con hematuria, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado al explicarle al paciente que eso puede ocurrir. Dosis para el dolor de intensidad moderada o fiebre en adultos, 500 miligramos de 1 a 3 veces al día o de acuerdo al requerimiento, ¿no? Me duele la cabeza, me tomo uno. Me está doliendo mi cuerpo, me tomo uno, ¿no? Y se puede administrar también por vía intramuscular o endovenosa, pero esta tiene que ser lenta. Se debe demorar 3 minutos, es decir, que no se puede administrar en un bolo inmediato, sino que se tiene que ir administrando lentamente la dosis cuando se utiliza la vía endovenosa, ¿ya? En niños, 10 a 15 miligramos, kilogramo dosis, parecida o la misma dosis por kilogramo que el paracetamol, similar también a la dosis del ibuprofeno, que habíamos dicho que era de 10 a 20 miligramos, kilogramo dosis. En el dolor postoperatorio podemos aumentar de 200 miligramos a 2 gramos, la dosis máxima diaria es de 6 gramos, y en niños la dosis postoperatoria, fíjense que si es normalmente de 10 a 15 miligramos, kilogramo dosis, en niños aumentamos a 25 miligramos, kilogramo dosis, ¿ya? El terapirol o dipirona magnésica, también un fármaco que ustedes a veces lo van a encontrar dentro de los AINES. Sin embargo, yo lo tengo separado y lo tenemos aquí como analgésico, antipirético, espasmolítico también y antiinflamatorio, ¿de acuerdo? Entonces, el terapirol, que es también la dipirona, si volvemos a lo que estábamos viendo, un segundito, dejaremos entrar aquí a alguien. Nardi, has llegado bien tarde, ¿no, Nardi? Bueno, estoy con consideración por lo que ustedes han tenido su examen, ¿no? Bien, entonces, si nosotros vemos la dipirona, ¿no? En el metamizol es dipirona y en el terapirol es la dipirona magnésica. Entonces, en ambos casos es dipirona, pero es una variación de la dipirona, al igual que la dipirona pura o el metamizol tiene los mismos efectos. También inhibe a la enzima ciclooxigenasa, inhibe la síntesis de prostaglandinas, tiene un excelente y potente efecto analgésico y antipirético. Es además antiinflamatorio y característica de la dipirona que ya hemos visto en el anterior caso del metamizol es espasmolítico. Entonces,
tanto en el metamisol como en el terapirol tenemos a la dipirona magnésica, a la dipirona, en una como dipirona y otra como dipirona magnésica, ¿ya? Tiene también, igual que el anterior, un efecto central al estimular la vía descendente e inhibitoria a nivel de la médula espinal, eleva el umbral de la respuesta al dolor, ¿ya? Esto también hemos encontrado en los analgésicos opioides, ¿ya? Una característica del analgésico opioide es el de elevar el umbral de respuesta al dolor, actuando sobre la vía antihiperalgésica del óxido nítrico y la guanil ciclasa, ¿no? Hemos dicho que el óxido nítrico es importante y que hemos visto que están en desarrollo fármacos que van a ser donadores de óxido nítrico y que se van a utilizar como, o que algunos ya se utilizan como antiinflamatorios y como analgésicos, ¿ya? Bien, indicaciones entonces: fiebre en niños y adultos, cefalea, dolor espasmódico, dolor en enfermedades reumáticas, odontalgias, dolor postoperatorio, dolor de origen tumoral, porque hemos dicho que su efecto analgésico es potente, y dolor de origen traumático. Entonces, si nosotros englobamos, decimos, las indicaciones son como analgésico importante, potente, y como antipirético, y además como analgésico en distintos tipos de dolores, tanto de vísceras sólidas y de otras estructuras anatómicas, y también de vísceras huecas. Dosis, hemos visto, es similar a la anterior, 10 a 15 miligramos, kilo de peso dosis, ¿ya? Sus efectos colaterales son muy pocos, ¿ya? Tiene pocos efectos colaterales, no tiene muchos efectos secundarios tampoco, y la única contraindicación en su uso son antecedentes de hipersensibilidad al principio activo. Bien, otro que también está dentro de la clasificación de los AINES, pero que yo los he seleccionado por su poder analgésico, es el clomixinato de lisina. En nuestro medio hay varios con nombres comerciales, como el Dolex, el Doralgial, que ambos contienen clomixinato de lisina. Entonces, está indicado en el dolor agudo o crónico de diversas etiologías, en el tratamiento de procesos dolorosos de distinta intensidad y localización, y está nuevamente indicado tanto en el dolor somático como en el dolor visceral. Entonces ya vamos viendo 3 analgésicos que también tienen efecto en el dolor visceral: el metamisol, el terapirol y ahora el clomixinato de lisina, ¿no es cierto? Bien, se distingue por su potencia, eficacia y rapidez de acción, buena tolerancia y un adecuado margen de seguridad. Se destaca en el grupo de los antiinflamatorios acídicos por su elevada potencia analgésica, ¿ya? Entonces, su empleo clínico está destinado al tratamiento del dolor somático y visceral de distinta intensidad. Eso es lo que yo les decía ayer al comenzar las clases de inflamación y dolor, de que siguiendo los escalones de la OMS, ¿se acuerdan de los 3 escalones? No deberíamos abocarnos a pensar solamente en los analgésicos opioides como los mejores analgésicos. Estamos viendo aquí varios analgésicos que no son opioides y que tienen una elevada potencia analgésica, ¿ya? Entonces, ¿para qué vamos a utilizar un opioide? ¿Para qué cuando no esté indicado o cuando no es necesario utilizar el opioide? El opioide es opioide, y al ser opioide tiene muy buen efecto analgésico, pero también tiene muchos efectos adversos, ¿ya? Muchos efectos adversos. Hemos dicho depresión respiratoria, tolerancia, dependencia, constipación. Todos esos son efectos de los analgésicos opioides. Entonces, si tenemos alternativas a ellos, primero probemos con los que no son opioides y en último caso utilizar un opioide. Yo particularmente, que yo soy cirujano, yo nunca he usado un analgésico opioide, nunca, en dolor postoperatorio, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, viene en 2 presentaciones, ¿ya? La administración por vía oral, 125 miligramos o 250 miligramos, ¿ya? Entonces se puede tomar 1 a 2 tabletas, dependiendo de la dosis, cada 6 o cada 8 horas. Pero digamos una frecuencia de dosificación adecuada también es una dosis de 250 miligramos cada 12 horas, ¿ya? O 125 o 250 miligramos una sola vez. Me duele la cabeza, entonces me tomo 125 o 200, dependiendo la intensidad de mi dolor de cabeza, una sola vez.
Si pasó el dolor de cabeza, ya no repito la dosificación. Entonces, todo depende del tipo de dolor que tenemos, ¿no es cierto? Y si este responde o no responde a 1 o 2 dosis de la administración de un analgésico. Bien, ¿cuáles son las reacciones adversas del clonexinato-lisina? A veces náuseas, vómito, mareo, euforia, somnolencia, cistitis, o sea, provoca ardor al orinar y disuria. Estas son generalmente de carácter leve y transitorio y van desapareciendo conforme se utiliza o cuando se deja de tomar el fármaco, ¿ya? Y en algunos casos pueden haber reacciones de hipersensibilidad. Efectos adversos raros, ulceración y sangrado gastrointestinal, no se olviden que está dentro del grupo de los AINES. Agranulocitosis, como ya hemos visto, varios AINES pueden provocar esto. Hemos dicho diclofenaco, hemos dicho también de la dipirona. Anemia plástica también, anemia hemolítica, especialmente en pacientes que tienen deficiencia, ya dijimos el día de ayer, de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, leucopenia, trombocitopenia, hepatitis analgésica que hemos dicho, y hepatitis colestásica y pancreatitis y daño renal, igual que cualquier AINE. Son los efectos adversos que pueden ocurrir. Pero estos son efectos adversos raros. Los más frecuentes son gastrointestinales y urinarios, y generalmente son de tipo transitorio y desaparecen con el tiempo. Bien, entonces, esos serían los analgésicos no opioides. Aquí he hecho un cuadro, ¿ya?, de que es un resumen más o menos, donde están todos los AINES que hemos visto inicialmente, ¿ya? Fíjense de que aquí está la aspirina, el ibuprofeno, el ketoprofeno, el diclofenaco, el meloxicam, la nabumetoma y la nimesulida. ¿Cuál es su mecanismo de acción de todos ellos? Inhibición de la ciclooxigenasa, ¿ya? La vía de administración de la aspirina es vía oral y tópica, aunque la tópica no está muy difundida, pero digamos la vía más habitual para administración de aspirina es la vía oral, ¿ya? Hemos dicho que las dosis son variables. La dosis antiagregante plaquetaria es de 80 a 100 miligramos por día, que puede llegar hasta 300 miligramos por día. La dosis analgésica antipirética es de 500 cada 4 cada 6 horas, pero la dosis antiinflamatoria hemos dicho que es de 1 gramo cada 4 o 6 horas o más. Entonces estamos hablando que para conseguir el efecto antiinflamatorio de la aspirina se utilizan dosis altas, mayores a los 2 gramos, tienen que ir a 3, 4 gramos por día, con lo cual aumenta la incidencia de efectos adversos de la aspirina, al no ser selectiva para ciclooxigenasa 2 y ser más o menos que tener un efecto tanto sobre ciclooxigenasa 1 como sobre la 2, y tener efectos adversos frecuentes a nivel gastrointestinal y a nivel renal, y entre otros, y que generalmente estos son están más presentes a dosis más altas, ¿no? Bien, el ibuprofeno, su vía de administración es generalmente vía oral y vía rectal. Existe una forma para administración parenteral no muy utilizada. La forma más habitual de administración de ibuprofeno es la vía oral, ¿ya? Está indicado en el dolor, la fiebre y la inflamación. Es un muy buen fármaco, lo hemos tomado como patrón en relación a los efectos adversos, ¿se acuerdan? Hemos dado el número 1, les hemos asignado el número 1. Y la dosis del ibuprofeno es variable, hemos dicho que en niños es de 10 a 20 miligramos kilo peso dosis, ¿no? Pero los comprimidos vienen de 200, 400, 600, 800, y las dosis analgésicas, antipiréticas y antiinflamatorias son generalmente similares. Entonces podemos utilizar desde 200 miligramos hasta 2 gramos y medio, 2 gramos por lo menos. El ketoprofeno se puede administrar por vía oral, vía parenteral y vía tópica. Es muy buen analgésico y antiinflamatorio. Está indicado en el dolor, la fiebre y la inflamación. Las dosis, hemos visto ayer, varían desde 12,5 a 200 miligramos día, ¿ya? Sin embargo, hemos dicho que es uno de los que tiene mayor incidencia de efectos adversos gastrointestinales y renales, ¿ya? Entonces, es muy buen fármaco, pero también
tiene una alta probabilidad de provocar efectos adversos. El diclofenaco está dentro de los antiinflamatorios, analgésicos, antipiréticos más utilizados. Viene en dos formas, diclofenaco sódico y diclofenaco potásico. Es muy versátil en relación a sus vías de administración, vía oral, vía parenteral, vía tópica, vía rectal, también aplicación tópica en oftalmología, indicado en dolores de diversa intensidad hasta los dolores severos, ¿ya? Especialmente cuando se utiliza la vía parenteral. Yo ya les he dicho que a mis pacientes posoperados yo siempre los saco con goteo con diclofenaco. Entonces, muy buen analgésico, muy buen antipirético y muy buen antiinflamatorio. Las dosis varían, es similar al ketoprofeno de 12,5, pero la dosis máxima diaria es de 150 miligramos, no más de eso. Tanto es que la dosis de administración una vez al día en la forma de retardada es de solamente 100 miligramos por día, ¿ya? Cuando tú administras un comprimido de 50, lo vas a administrar cada 8 horas y vas a llegar a 150 miligramos. Lo mismo que cuando administras comprimidos de 75 miligramos, cada 12 horas vas a llegar a 150 miligramos. Es la dosis tope. En meloxicam hemos dicho, excelente analgésico, excelente antiinflamatorio, ¿ya? Yo lo utilizaría más en el dolor relacionado con la inflamación. Se administra por vía oral y por vía parenteral. La forma de administración más habitual es la vía oral. Está indicado en dolores, en fiebre y en inflamación. Habíamos visto ayer que se viene en dos concentraciones de 7,5 y de 15 miligramos. Por su vida media larga se administra una sola vez al día. Es bastante selectivo para ciclooxigenasa 2, por lo que tiene menor posibilidad de provocar efectos adversos a nivel gástrico y renal. Muy buen fármaco, me gusta mucho. La nabumetona también dentro de los selectivos solo se administra por vía oral, al igual que la nimesulida. A ambos, igual que todos ellos, están indicados dolor, fiebre e inflamación. La dosis de la nabumetona, 1 a 2 gramos, que puede administrarse hasta cada 6 horas, o sea, 4 veces al día. Y la nimesulida de 100 a 200 miligramos una sola vez al día. Tú puedes tomar 100 una vez al día o 200 una vez al día o 100 cada 12 horas. Esa es más o menos la dosis. Dentro de los otros, nuestro resumen que ya hemos visto, el ketorolaco, ¿ya? Las dosis hemos dicho que varían, ¿ya? Habíamos visto que lo más habitual es entre 20 y 60, pero también existen en algunas presentaciones de 10, lo más habitual es 20, 30 y 60. ¿Ya? 20, no sobrepasar los 60, hemos dicho, en lo posible, que sea la dosis diaria, no administrar por más de 5 días, muy buen analgésico, ¿se acuerdan? El metamizol o dipirona, también hemos dicho, muy buen analgésico, buen antipirético, tiene efecto antiinflamatorio. Yo lo uso más que como antiinflamatorio, lo utilizo más como analgésico y antipirético. 500 miligramos hasta cada 6 horas por día. El terapirol o la dipirona sódica que hemos visto, que también es dipirona, entonces las mismas indicaciones, las mismas características. Hemos dicho que es antiespasmolítico también. Clonixinato lisina, que acabamos de verlo. El naproxeno, que no lo habíamos visto, es muy buen antiinflamatorio, ¿ya? Los he puesto estos tres al último, naproxeno, indometacina y piroxicam. Lo menciono al naproxeno porque es muy utilizado a veces en enfermedades reumáticas crónicas, ¿no? Artritis reumatoide, las dosis varían de 250, 500 y 750 miligramos, por 2 veces al día. Sin embargo, es muy gastrolesivo, al igual que el ketoprofeno, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, a pesar de esto, en Estados Unidos es muy utilizado como en las enfermedades reumáticas. La indometacina es también un antiinflamatorio, es un AINE. Hoy en día, habíamos dicho el día de ayer, que se utiliza más en los procesos que están relacionados con la gota, que lo vamos a ver posteriormente, y para el cierre del
el cierre del conducto arterioso cuando no se ha cerrado normalmente. Después ya no tiene muchos usos porque puede provocar agranulocitosis y anemia plástica. Sus dosis de 50 a 70 miligramos cada 8 horas. Y por último el piroxicam, que es de la familia del meloxicam también, vida media larga. La dosis varía de 10 a 20 miligramos por día, pero también es muy gastrolesivo. Entonces, por eso que estos tres los he colocado aquí al último, porque son más que todo antiinflamatorios los tres, no tanto analgésicos, sino más, a pesar que la indometacina es también importante como antiinflamatorio y analgésico en la crisis gotosa, ¿ya? Pero tienen que saber de estos también. Bien, el celecoxib, ya lo habíamos visto, y el etoricoxib son ambos selectivos para la ciclooxigenasa 2, ¿no? Están más indicados en el dolor relacionado a la inflamación, entonces más como antiinflamatorios, pero también tienen un efecto antítico, ¿no? Entonces la dosis del celecoxib de 100 a 200 miligramos por día, y nosotros habíamos dicho el etoricoxib que era de 90 a 120 las presentaciones actuales. Existen presentaciones de 60 miligramos, 1 o 2 veces al día, o sea, cada 24, cada 12 horas, pero hoy en día en el comercio están manejando más el etoricoxib de 60 y de 120 miligramos. Y el paracetamol, que hemos dicho que no es antiinflamatorio, es analgésico, es antipirético, se administra generalmente por vía oral, aunque existe la forma de administración por vía rectal, más utilizado como analgésico y antipirético. Las dosis de 325 hasta 500 miligramos hasta 4 veces al día, es decir, cada 6 horas, ¿ya? Entonces esto más o menos es un resumen de los fármacos que estamos viendo. Aquí también es otro cuadrito que les da más o menos las dosis, ¿ya? En este cuadro está dando por qué vía se pueden administrar, ¿no? Y aquí incluye a otros que no hemos mencionado en los cuadros que yo hice, y las dosis sugeridas que pueden ir, ¿ya? Y aquí tal vez tomar en cuenta la duración de la analgesia, ¿no? De algunos, ¿no? Su efecto analgésico, todos tienen buen efecto, ¿no? Y su efecto antiinflamatorio. Bien. Ahora, resumen de los analgésicos. Hay analgésicos en niños. Entonces, paracetamol o acetaminofeno, hemos dicho analgésico antipirético, 10 a 15 miligramos kilogramo dosis, que se puede administrar cada 6 o cada 8 horas, ¿ya? No más de eso. El diclofenaco sódico, fíjense que es de 0,1 a 3 miligramos kilogramo día, ¿ya? Esto ya no es dosis, sino es 0,1 a 3 miligramos kilogramo día. Entonces, es una dosis que debe respetarse. El ketorolaco, que no es muy utilizado, pero que también se puede utilizar, especialmente en dolor postoperatorio por vía endovenosa, 0,5 miligramos a 1 miligramo kilogramo día máximo, 15 miligramos día en los niños, y por vía oral de 0,2 a 0,4 miligramos kilogramo día máximo, 40 miligramos al día, ¿de acuerdo? Ustedes dirán, ¿por qué mayor dosis por vía oral? Porque ahí tienen que tomar en cuenta el efecto del primer paso, ¿no es cierto? En cambio, cuando se administra por vía endovenosa, los 15 miligramos, el 100% de los 15 miligramos llega a la circulación sistémica. El ibuprofeno, que es tal vez entre los más utilizados, además del paracetamol, y también, de cierta manera, el diclofenaco, 10 a 20 miligramos kilogramo dosis, buen analgésico, buen antipirético en niños, buen antiinflamatorio también. El ketoprofeno, 0,5 a 1 miligramo, ¿no? Si ustedes se fijan, es inclusive menor que la dosis del diclofenaco, porque el ketoprofeno es por lo tanto más potente, no administrar más de 5 días en niños. Y la aspirina de 15 a 20 miligramos kilogramo por dosis. ¿Ya? La aspirina ya generalmente no se utiliza en niños por el riesgo del síndrome de Reye, pero si ustedes se fijan, hay una forma farmacéutica que es tan común, que es la aspirineta. ¿Ya? Entonces, la aspirineta, ¿qué quiere decir? Es una forma farmacéutica
de la aspirina para el uso en niños. Y también hemos dicho que la aspirineta se utiliza como prevención del tromboembolismo, especialmente a nivel coronario, ¿no es cierto? Entonces la aspirina se puede utilizar en niños. El metamizol también en niños, la dipirona, ¿no? Especialmente, y también el terapirol. Fíjense que ambos son dipirona, ¿no es cierto? 10 a 15 miligramos kilogramo dosis en ambos casos. Buen analgésico, buen antipirético, ¿no? El naproxeno generalmente se da en niños, 5 miligramos kilogramo dosis, pero en niños que tienen procesos articulares crónicos, ya al igual que en los adultos. Y el meloxicam, que ya se usa en niños también, hasta hace unos años no es utilizado, 0,1 a 2 miligramos kilogramo dosis. Aquí es importante porque estos son analgésicos y AINES que se usan habitualmente en pediatría, ¿no? Bien, entonces, fíjense, las personas que son tan ávidas para tomar fármacos, ¿no? ¿Sí? Miren, este es un conjunto de fármacos y este está tomando fármacos ávidamente. Bien, vamos a entrar a la parte de ácido úrico y artritis gotosa. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí en relación a AINES, a analgésicos antiinflamatorios o no? Los escucho. ¿Hay alguna pregunta o está todo claro? Nadie responde. ¿Qué dicen, chicos? Chicas, ¿me están escuchando o no? Está todo claro, doctor. ¿Sí? Tome muy en cuenta eso de los analgésicos en niños y antipiréticos, porque ustedes van a llegar a rotar en los hospitales y obviamente que van a rotar por pediatría y ahí van a ver lo importante que es manejar eso. Bien, entonces, ácido úrico y artritis gotosa, fíjense, el diablo mordiéndole el dedo gordo prácticamente al paciente. En realidad la articulación, la primera articulación metatarsofalángica, ¿no? ¿Sí? Y generalmente la articulación más afectada por la artritis gotosa es la primera articulación metatarsofalángica, perdón, la primera articulación, perdón, la articulación metatarsofalángica del dedo gordo, ¿ya? El primer metatarso, y está justamente en el lugar donde está esta figura mordiendo esa área. Y aquí ustedes ven en inglés la gota, ¿no es cierto? Dicen que los que tienen gota, que es un dolor espantoso. Es un proceso inflamatorio que vamos a ver dentro de un ratito por qué se produce, pero que va asociado a un dolor extremadamente severo en la articulación afectada. Y que es un dolor que realmente hace extremadamente necesario de actuar y quitarlo porque es un dolor inaguantable. Bien, entonces, ¿cuál es la definición? De la gota es una alteración persistente del metabolismo de las purinas, caracterizado por niveles anormalmente altos de ácido úrico en suero y que cursa con episodios de artritis con depósitos de uratos en las articulaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? La persona que sufre de gota sufre de un cuadro crónico, ¿ya? Sufre de un cuadro crónico, es decir, que la gota es una enfermedad crónica. Pero al igual que el asma, ¿se acuerdan cuando han visto asma? Cursa con crisis o con periodos de cuadros dolorosos agudos o inflamatorios agudos, igual que los episodios asmáticos. Hemos dicho, el asma es una enfermedad crónica de la vía aérea. Entonces, la gota es una enfermedad también, una alteración crónica que cursa con episodios o crisis de artritis o de gota aguda y que se caracteriza por los depósitos de uratos en las articulaciones. El trastorno puede ser familiar y el gran problema con la gota no es que solamente está afectando las articulaciones, sino que los niveles altos de ácido úrico, si no se tratan, van a ocasionar insuficiencia renal crónica. Entonces, a veces en el paciente gotoso uno está pensando en disminuir el proceso inflamatorio y disminuir el dolor, ¿no? A nivel de las articulaciones, y nos olvidamos de que el no tratar los niveles altos de ácido úrico pueden llevar al desarrollo de una insuficiencia renal
crónica también, ¿no? ¿Cuáles son las bases fisiopatológicas? Entonces, es una enfermedad metabólica caracterizada por el aumento en la producción de ácido úrico o la falta de eliminación del ácido úrico. Eso es elemental, ¿de acuerdo? Entonces, en la gota, ¿qué hay? Un incremento en la producción de ácido úrico, endógeno obviamente, o una disminución, una falta de eliminación o de excreción del ácido úrico, ¿ya? Existe una predisposición hereditaria y suele aparecer a partir del consumo excesivo de determinados alimentos y de bebidas alcohólicas. Es decir, el paciente gotoso que se fue a la parrillada del amigo y comió carne roja, comió chorizos, comió morcillas y bebió cerveza. Al día siguiente, la articulación metatarsofalángica, la primera articulación metatarsofalángica va a amanecer edematizada, inflamada, caliente y con un dolor espantoso, ¿ya? Entonces, básicamente, el cuadro agudo de la crisis gotosa, o sea, la crisis gotosa, ocurre a partir del consumo excesivo de ciertos alimentos y de ciertas bebidas. Entonces, fíjense de aquí cómo se produce el ácido úrico, este lado, es bastante gráfico. Tenemos el ARN y el DNA, o el RNA, que lleva a la síntesis de purinas. Estas purinas dan lugar a la formación de hiposantina. ¿Ya? Sobre la hiposantina actúa una enzima que es la oxidasa de la santina, que va a dar lugar a la formación de santina. Y esta santina, a través de la misma enzima, ¿no es cierto?, que estamos viendo aquí, va a llevar a la producción de ácido úrico, ¿de acuerdo? Y el ácido úrico va a llevar a la formación de cristales de ácido úrico. Entonces es elemental. RNA, DNA, purinas, hiposantina en santina por la oxidasa de santina y la santina en ácido úrico por la oxidasa de la santina también, ¿ya? Ahora, si ustedes ven aquí ya hay fármacos como el alopurinol, ¿no?, que actúa en estos dos lugares, es decir, impide la conversión de hiposantina en santina y de santina en ácido úrico. Por lo tanto, ¿cuál es el efecto? Ya nos estamos adelantando un poquito del alopurinol en relación a la producción de ácido úrico. Disminuye la producción de ácido úrico al inhibir la conversión de hiposantina en santina y de santina en ácido úrico, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de los fármacos más antiguos y más utilizados en el tratamiento de la gota crónica está el alopurinol. ¿Qué hace el alopurinol? Impide la síntesis de ácido úrico, ¿de acuerdo? Y aquí está la formulación de ellos. ¿Han entendido esto? Esto es importante porque vamos a ver cómo actúan los fármacos en relación a esto. Bien. Y fíjense aquí una parte importante que me estaba olvidando, que son estos cristales de ácido úrico que se depositan en las articulaciones y que dan lugar al proceso inflamatorio crónico y que se reagudiza en la gota aguda, ¿no? Bien. Entonces, la gota se caracteriza por el depósito de cristales de urato de sodio en los tejidos. Hemos dicho que uno de los efectos más graves a nivel renal, pues generalmente a nivel articular. Inicia un proceso inflamatorio y como todo prosófilos, se produce la fagocitosis de los cristales de ácido úrico, se generan especies reactivas de oxígeno que dañan más al tejido, se produce la liberación de mediadores de la inflamación y finalmente se liberan enzimas lisosómicas que aumentan la respuesta inflamatoria. Entonces, si ustedes se fijan en la gota aguda, generalmente es un proceso inflamatorio agudo con todas sus características y las características propias de la fagocitosis de los cristales de ácido úrico, ¿ya? También aumenta el lactato, disminuye el pH, una condición que favorece al depósito de más cristales de ácido úrico en los distintos tejidos, especialmente en las articulaciones y en los riñones, ¿ya? Entonces, en este cuadro podemos ver lo que se ha explicado aquí, ¿no? Tenemos el ácido úrico, los cristales de ácido úrico depositados ahí, vienen las enzimas hidrolíticas a nivel de los lisosomas. El neutrófilo va a llevar a una fagocitosis de los cristales de ácido úrico que están depositados en las articulaciones, ¿no es cierto? Esto también va a tener una parte importante, otros proinflamatorios como son los leucotrienos y otros mediadores de la inflamación.
Y por último, la rotura del lisosoma seguida por muerte del fagocito y liberación de enzimas hidrolíticas que da lugar al cuadro de la inflamación aguda que habíamos dicho acá. Fíjense que aquí estamos viendo otro fármaco que es la colchicina, ¿no es cierto? La colchicina es un fármaco que se utilizaba en la malaria, en el paludismo, se utiliza también, pero también es muy eficaz en la fase aguda de la gota. De que la colchicina normalmente no tiene un efecto antiinflamatorio en otras situaciones. La colchicina tiene un efecto antiinflamatorio solamente en la gota, la colchicina, como vamos a ver después. Disminuye la inflamación y el dolor. Bien, ¿cómo es la evolución? Primero, depósitos articulares de cristales endógenos de urato monosódico, ¿no es cierto? Esto lleva a que se acumulen dentro de la articulación, y la gota es la vía final común de los trastornos caracterizados por hiperuricemia. Existen, como hemos dicho antes, crisis pasajeras que al final van a ser todas parte de la gota de artritis gotosa crónica. Cuando la artritis gotosa es crónica, se van depositando más sustancias y más ácido úrico, lo que da lugar a la aparición de tofos, los tofos son muy similares a la pasta de dientes blanca, el colinos, ¿no es cierto? El colinos famoso y antiguo, es una pasta de dientes blanca. Los tofos son muy parecidos a esta pasta de dientes blanca como el colinos, pero en las articulaciones, ¿ya? Y por último, el desarrollo de la nefropatía gotosa, si es que no se ha tratado. Entonces, en relación a la patogenia de la inflamación aguda por los cristales de urato monosódico, hay una fase de iniciación del cuadro inflamatorio, una fase de establecimiento del cuadro inflamatorio, que es la parte clínicamente sintomática, ¿no? Y luego viene la fase de resolución. Entonces, el cuadro de la gota aguda se inicia, se establece y se resuelve, ¿ya? Generalmente la resolución tiene que ir, obviamente, o es resultado del tratamiento del cuadro agudo de la inflamación. En teoría podría resolverse espontáneamente, pero normalmente eso es un cuadro extremadamente doloroso que requiere de la acción y de la utilización de fármacos en esta parte, ¿no? Entonces, dentro de la patogenia hay una precipitación y fagocitosis de cristales de urato monosódico en las articulaciones, se forman anticuerpos, hay quimiotaxis de leucocitos y activación de los factores de complemento C3A y C5A, acumulación de receptores proinflamatorios como las interleucinas y el factor de necrosis tisular, ¿no? Estos llegan a la articulación, se liberan proteasas. Las proteasas dan lugar a inflamación, a lesión e inflamación del tejido. Normalmente hemos dicho que es la articulación más afectada. La liberación, por otro lado, la vía de la activación del complemento con una quimiotaxis de neutrófilos, fagocitosis por los macrófagos de los cristales de urato monosódico. Se liberan estos cristales, ¿no? Y esta lisis de los neutrófilos lleva a la liberación de enzimas lisosomales, y esto también lleva hacia el proceso inflamatorio y de lesión del tejido que da lugar al cuadro de gota aguda. Bien, importante aquí, para que se desarrolle una artritis por cristales de ácido úrico se necesita en primer lugar un nivel suficiente de ácido úrico para que se produzcan estos cristales, un medio adecuado para la nucleación y desarrollo de los cristales, circunstancias que permitan el vertido de los mismos al espacio articular y el desencadenamiento de una reacción inflamatoria aguda muy intensa, autolimitada. Eso es lo que yo les decía, que se puede resolver espontáneamente a pesar de la permanencia de los cristales en la articulación. No quiere decir que cuando pase el cuadro agudo, la gota, los cristales desaparecen. Los cristales permanecen en la articulación. Eso es parte de la gota crónica, ¿no es cierto? Y eso es, estos cristales son causa de que hayan cuadros también agudos de gota, ¿ya? Bien. Entonces, la clasificación primaria, que es el 90% de los casos, ¿ya? Que ya hemos dicho que fundamentalmente se debe a dos cosas: a un exceso en la producción de ácido úrico o una disminución o déficit en su excreción,
pero también pueden haber defectos enzimáticos desconocidos que condicionan que haya esta gota. Este es el 90%. Y la gota secundaria, que es solamente el 10%, es del ácido úrico, y errores congénitos del metabolismo del ácido úrico. Pero estos solamente constituyen el 10%. Factores de riesgo: edad, la predisposición genética, ya hemos dicho eso, de que hay una predisposición familiar o genética para la gota, el consumo excesivo de alcohol y carnes rojas, que precipita generalmente los cuadros agudos de gota, la obesidad, el uso de algunos fármacos, la intoxicación con plomo, que ya no es tan habitual, ¿no? La intoxicación por plomo dicen que fue una causa del declive del Imperio Romano, porque sus cañerías de agua potable, que fueron unos primeros en desarrollar sistemas de tuberías para el uso de agua potable en sus casas, y el consumo de esta agua potable con plomo parece que también fue parte de las causas del declive del Imperio Romano, y las leucemias, como ya hemos visto hace un rato. Bien, ¿cómo cursa? Pueden haber pacientes que tienen una hiperuricemia asintomática, ¿ya? Generalmente aparece en la pubertad en varones y menopausia en las mujeres. O sea, son pacientes que tienen niveles de ácido úrico elevados y no tienen gota. ¿Entienden? No tienen gota. O sea, en esto es muy importante recalcar que no necesariamente los niveles altos de ácido úrico condicionan la gota, ¿ya? O condicionan la aparición de una crisis gotosa. La artritis gotosa aguda, que hemos dicho que es inicialmente monoarticular, generalmente hemos dicho que afecta la primera articulación metatarso-falángica, y que estos periodos intercríticos, si es que no se tratan, cada vez son más cortos, o sea, más frecuentes, y en vez de afectar una sola articulación, ya comienzan a afectar otras articulaciones. Y por último, la gota tofácea crónica, que es aquella que yo les he dicho, que ya cursa con esos depósitos de esa pasta parecida a la pasta de dientes, que llevan a la erosión y la destrucción del tejido osteoarticular, ¿ya? Y que puede llevar a insuficiencia renal al 20% de los pacientes. Bien. ¿Cuáles son los puntos oscuros en relación a la gota? Uno, hay pacientes que tienen niveles altísimos, 8, 9 de ácido úrico en sangre, y no tienen, y nunca han tenido una artritis gotosa. Y comen carne, beben cerveza y no tienen nada. Y hay otros pacientes que con 3, que son niveles normales, relativamente bajos de ácido úrico, hacen crisis gotosa, ¿ya? Eso es lo que os decía, ¿no? Aquí, casos de artritis gotosa aguda y gota tofácea crónica en sujetos normouricémicos. O sea, su ácido úrico está dentro de límites normales, y sin embargo hacen crisis gotosa. Entonces, normalmente sí decimos que con niveles por encima de 6 de ácido úrico en sangre, normalmente aumenta el riesgo de tener artritis gota crónica y artritis gotosas, ¿no? Pero esto no es absoluto, como estamos viendo aquí. Presencia de cristales de urato monosódico en articulaciones asintomáticas de gotosos y en hiperuricemia asintomática. Entonces tú puedes tener ya presencia de cristales de urato monosódico en articulaciones y no hay ninguna sintomatología, ¿ya? Y también presencia de cristales de urato monosódico y neutrófilos en el líquido sinovial de gotosos asintomáticos. Entonces, estos son los puntos oscuros. ¿Por qué hay pacientes que tienen gota y que son asintomáticos? Una pregunta. Entonces, aquí típicamente, fíjense, ¿no? Típico paciente con un cuadro de una gota aguda. Fíjense aquí a las erosiones articulares, encima de la articulación, las erosiones. O sea, el tofo, ¿no? Esa pasta comienza a destruir, a erosionar, y al final puede inclusive salir por acá, ¿no? Y esto es típica imagen de... Claro que también puede afectar el tobillo, ¿no? Miren, este paciente estamos viendo aquí, tiene también unos tobillos bastante voluminosos, ¿no? Y aquí está, miren. Esta es la primera articulación metatarso-falángica. Fíjense aquí la destrucción articular y esta pasta blanca depositada en toda esta articulación, ¿no? Es
Una bonita imagen, ¿no? Aquí no hay prácticamente espacio interarticular, ¿no? No hay. Bien, entonces, este es un esquema importante del ácido úrico. ¿Ya? Fíjense, tenemos la síntesis de las bases púricas y lo que normalmente, por eso está al centro, va a llevar a la síntesis de ácido inosínico. Este ácido inosínico va a dar lugar a la formación de inosina y la inosina va a dar lugar a la hiposantina, que ya la habíamos visto anteriormente. Y de la hiposantina, ¿no? De la santina oxidasa, ¿se acuerdan la enzima? Se va a dar lugar a la santina. Y por último, la santina va a dar lugar al ácido úrico. ¿De acuerdo? Esto es lo normal. Ahora, ¿qué ocurre, ¿no? Cuando hablamos del metabolismo de los ácidos nucleicos? ¿Ya? El ácido adenílico va a llevar, fíjense, son vías de ida y vuelta, va a dar lugar a la adenosina a partir de la adenina, que a su vez también va a dar lugar a la 2,8-dioxiadenina. Esta adenosina va a dar lugar a inosina, y esta inosina hiposantina, santina y ácido úrico, ¿no? Y por otro lado también el metabolismo de los ácidos nucleicos, que en un camino de ida y vuelta el ácido guanílico va a dar lugar a la guanosina, la guanosina a la guanina y la guanina a la santina. Entonces fíjense que los ácidos nucleicos son fundamentales en la síntesis del ácido úrico, ¿no? Por un lado con la producción de adenosina, por otro lado con la producción de guanina. La adenosina lleva a la formación de inosina y la guanina a la formación de santina, y todos los dos acaban en la síntesis de ácido úrico. ¿Ya? Entonces dicen que una aparición de gota, una concentración plasmática de ácido úrico mayor a 7 miligramos por decilitro en el hombre y mayor a 6 miligramos por decilitro en la mujer, lo que quiero decir, va a dar lugar a depósito de cristales de urato monosódico en las articulaciones, va a dar lugar a episodios de respuesta inflamatoria aguda y a la acumulación de leucocitos, luego la formación de tofos, que es esto, ¿no? La formación de tofos, y un proceso inflamatorio agudo con edema, o sea, edema de la articulación, los tofos aquí, los neutrófilos, toda la reacción inflamatoria y los cristales de urato monosódico, dando lugar al cuadro agudo de la gota sobre una base crónica, ¿no? Entonces, estos son los límites, mayores a 7 miligramos por decilitro en el hombre y mayores a 6 miligramos por decilitro en la mujer. Pero hemos dicho que hay pacientes con 3 miligramos por decilitro y que hacen gota agudas, y hay pacientes con 8 o 9 miligramos por decilitro de ácido úrico y no tienen síntomas. Bien, entonces hemos dicho de que el ácido úrico y la artritis gotosa, hay una fase aguda, la artritis gotosa aguda, hay la artritis gotosa tofasia crónica, hay los tofos gotosos y hay la nefropatía gotosa. Ya hemos hablado de eso. Ahora, la artritis gotosa aguda puede ser monoarticular o puede ser poliarticular. Cuanto más tiempo vaya pasando sin tratamiento, se convierte de monoarticular en poliarticular y la frecuencia de las crisis gotosa aguda aumenta. Y la crisis gotosa crónica ya es poliarticular, ¿no es cierto? Bien, otras manifestaciones ¿ya? Importantes puede ser que afecte a las bursas articulares, y dando lugar a bursitis gotosas, a tendinitis gotosas, a dolores musculares y articulares inespecíficos, y recordar que la gota afecta fundamentalmente a los pies, pero puede localizarse también a nivel de tobillos y de codos, que son otros lugares donde frecuentemente aparece la gota. Bien, ¿cuáles son las modalidades farmacológicas, ¿no? Y los objetivos del tratamiento? En primer lugar, hemos dicho tratamiento antiinflamatorio, ¿ya? ¿Por qué? Porque la artritis gotosa es un proceso inflamatorio, especialmente en la fase aguda. Entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento antiinflamatorio? El disminuir la duración y síntomas del ataque agudo de la gota, de la forma más segura posible. Ya les he dicho, es un cuadro extremadamente doloroso, por lo tanto, hay que actuar básicamente en la inflamación. Y el otro enfoque terapéutico es de tipo profiláctico, es decir, evitar de que ocurran estos cuadros de artritis gotosa aguda,
prevenir las recurrencias de artritis gotosa aguda, ¿ya? Entonces, el enfoque terapéutico va a tratar la inflamación y también a actuar profilácticamente para evitar la aparición de los cuadros de gota aguda. La terapia antihiperuricémica busca prevenir y revertir las consecuencias de la deposición de cristales de urato en las articulaciones, dando lugar a artritis gotosa aguda, a nivel de los riñones con las nefrolitiasis por gota, en el intersticio renal con la insuficiencia renal secundaria a la gota, y en tejidos y órganos con la aparición de tofos, ¿ya? Entonces, este es el objetivo de la terapia antihiperuricémica. Y cuando hemos dicho que, ¿qué hacemos cuando hay una hiperuricemia sintomática? ¿De qué estamos hablando? Las concentraciones de urato sérico son de 9 miligramos por decilitro, pero la persona no tiene síntomas o signos con la cantidad de ácido úrico que tiene, ¿ya? Recordar que el límite de solubilidad del urato en los líquidos corporales es de 7 miligramos por decilitro. Cuando está más alto que eso, es la que da lugar a los cuadros de gota, ¿ya? Gota, y que luego es crónica con periodos de reagudización. Bien, ¿cómo podemos actuar entonces farmacológicamente en relación a la gota? Primero, interferencia con la síntesis de ácido úrico, ejemplo el allopurinol, ya hemos dicho, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? La conversión de la hiposantina en santina y de la santina en el ácido úrico. Entonces, el allopurinol básicamente lo que hace es evitar la síntesis de ácido úrico. Ahora, otro grupo de fármacos lo que hacen es aumentar la excreción de ácido úrico, porque hemos dicho que en la gota puede haber un aumento de la síntesis o una disminución o un defecto en la excreción del ácido úrico. Aquí tenemos fármacos que van a aumentar la excreción del ácido úrico, donde el ejemplo típico es el probenecid, ¿ya? Inhibe la migración de leucocitos y de elementos proinflamatorios a la articulación afectada y por lo tanto inhibe o disminuye la inflamación, fundamentalmente la colchicina, ¿ya? Y inhibición de la COX y la fagocitosis, en general los AINES, pero donde hemos dicho que típicamente actúa muy bien la indometacina, pero cualquier AINE en teoría podía actuar. Y por último, hablamos ya de los mejores antiinflamatorios, que son los corticosteroides, fundamentalmente los glucocorticoides, ¿de acuerdo? Entonces no se olviden de este cuadrito, ¿ya? Aquí arriba en el esquema nos está hablando de lo mismo. Fíjense aquí la transformación de la santina en ácido úrico, donde está actuando el allopurinol, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? El aumento de la excreción del ácido úrico con el probenecid y la sulfinpirazona, que es el otro fármaco que aumenta la excreción de ácido úrico, ¿no es cierto? Ya en el cuadro inflamatorio agudo a nivel articular, el uso de antiinflamatorios, ¿ya? Cualquier antiinflamatorio y cualquier AINE, y la colchicina, que impide la migración de leucocitos y también de leucotrienos hacia el lugar inflamatorio. Entonces ahí estamos viendo a la colchicina y los otros AINES, ¿no es cierto? ¿Ya? Bien. Entonces, un cuadro bastante gráfico. Bien. En el tratamiento de la hiperuricemia y de la gota se persiguen dos objetivos terapéuticos, como habíamos dicho hace un rato. Combatir el proceso inflamatorio, hemos dicho uso de AINES y fundamentalmente el uso de la colchicina, ¿no es cierto? Y por último, el uso de glucocorticoides. Reducir los niveles de ácido úrico en sangre, hemos dicho aquellos que inhiben la síntesis del ácido úrico, donde está típicamente el allopurinol. Y la utilización de fármacos que aumentan la eliminación de ácido úrico, donde están el probenecid y la sulfinpirazona, que ya habíamos mencionado, y también incluimos en este grupo la benzobromarona, que es otro fármaco que aumenta su eliminación. Entonces no se olviden, fármacos que aumentan la eliminación de ácido úrico, ¿ya? Son probenecid, sulfinpirazona y benzobromarona. Fármacos que impiden su síntesis, allopurinol. Fármacos que actúan en el proceso agudo de la gota aguda, en la inflamación aguda, la colchicina, los AINES y los glucocorticoides fundamentalmente, ¿no? Bien, fármacos antiinflamatorios no esteroideos y esteroideos. La mayoría de los antiinflamatorios no esteroideos son útiles para suprimir
los síntomas de un ataque agudo. Cualquiera, pero hemos dicho que fundamentalmente en relación al efecto inflamatorio de la gota, el mejor vendría a ser la colchicina. Y los glucocorticoides que proporcionan un alivio rápido al ataque agudo de la gota. Cuando no están funcionando los otros, recurrimos a los glucocorticoides. Ya les he dicho, es fundamental en relación al efecto terapéutico de los fármacos el disminuir la inflamación y el dolor, es decir, el cuadro sintomático del paciente en la fase aguda. Bien, la indometacina es un AINE, es más eficaz que la aspirina para aliviar la inflamación, es un inhibidor de la COX, ¿no? Reduce la producción de prostaglandinas, igual que cualquier AINE, inhibe la fagocitosis de los cristales de ácido úrico por macrófagos, que eso es importante, ¿ya? Usos, tratamiento agudo de la artritis gotosa, y el otro uso que le hemos dado ahora es el cierre del conducto arterioso persistente, ¿no? Pero básicamente, si a mí me dicen indometacina, lo único que yo pienso es en la gota. Entonces, usos, tratamiento agudo de la artritis gotosa, y efectos adversos son generalmente gastrointestinales, irritación, sangrado, ulceración, y renales, disuria, nefritis intersticial. Entonces, fíjese, aquí está muy gráfico que estos son los efectos más adversos más comunes de la indometacina: digestivos, náuseas y vómitos, digestivos de distinta índole, diarrea, ¿no? Anorexia y cefalea. Estos son los RAMs de la indometacina, para que no se olvide: náuseas, vómitos, trastornos digestivos, dolores tipo cólico, diarrea, anorexia y cefalea. Bien, la colchicina. La colchicina es un alcaloide obtenido de la planta Colchicum autumnale, o sea, el colchicum del otoño, ¿no? Tiene un efecto antiinflamatorio selectivo en la artritis gotosa aguda. Por eso yo os decía que es tal vez el mejor fármaco para actuar en el proceso inflamatorio agudo de la gota. No tiene acción antiinflamatoria en otros tipos de inflamación, ni capacidad analgésica por sí mismo. No influye en la concentración de ácido úrico en sangre, ni tampoco influye en su excreción renal. Su acción se inicia en las primeras 24 a 48 horas después de su administración oral y luego de las 6 a 17 horas de su administración intravenosa. O sea que no es rápido. Es que la colchicina, generalmente a los primeros síntomas de un cuadro de gota aguda, ya se debe administrar colchicina, ¿ya? Y la respuesta positiva a la colchicina confirma que el ataque es gotoso. Por eso yo decía, la colchicina, excelente efecto antiinflamatorio, y al actuar como antiinflamatorio va a dar lugar a un efecto analgésico, ¿no? Pero por la disminución de la inflamación, y que solamente actúa como antiinflamatorio en la gota, impidiendo la migración de leucocitos y de leucotrienos a la articulación y al tejido inflamado. Y entonces altera el ciclo inflamatorio, el cual inhibe la migración de leucocitos y la fagocitosis de cristales de ácido úrico. Hemos dicho que en la patogenia es fundamental la fagocitosis de los cristales de ácido úrico. Eso da lugar al cuadro agudo, inflamatorio y doloroso. Y ahí está la colchicina, ¿no es cierto? Inhibiendo esta migración leucocitaria y también inhibiendo la migración de los leucotrienos, ¿no? Sus usos: tratamiento agudo de la artritis gotosas, y en dosis bajas, útil en el tratamiento crónico de la gota, o sea, como profilaxis. Pero ahí aumenta el riesgo de los efectos adversos. De la colchicina, que lo vamos a hacer después. Me he ido al revés, ¿ya? Y el gran problema con la colchicina es que tiene una ventana terapéutica estrecha. Por lo tanto, la dosis debe ser personalizada. Entonces, hemos visto que su mecanismo de acción básico es a nivel de la inflamación, pero también interfiere en la función de los usos mitóticos y ocasiona una despolimerización y desaparición de los microtúbulos fibrilares en los granulocitos y otras células móviles. Inhibe la migración de granulocitos hacia el área inflamada y disminuye la actividad metabólica y fagocítica de dichas células. Por lo tanto, actúa por su efecto antiinflamatorio en la gota. Bien, estas son las dosis iniciales, ¿ya? Se sugiere una tableta de 1 miligramo cada 2 horas hasta un máximo de 6 miligramos en 24 horas, ¿ya?
Entonces, de acuerdo al cuadro inflamatorio, le vas dando una tableta, por decirles 8 de la mañana, la segunda tableta a las 10, la tercera a las 12, la cuarta a las 14, la quinta a las 16 y la otra a las 18. Con eso le hemos dado el total de 6 miligramos en 24 horas. ¿Ya? Y luego, fíjense que hacemos una dosis de mantenimiento de 1 miligramo, es decir, una tableta 2 a 3 veces al día, nada más. ¿Ya? Aquí hemos dicho hasta 6, aquí solamente 2 a 3 veces al día. Esto es en el cuadro inflamatorio agudo. Generalmente no debemos excedernos más allá del tercero al quinto día, ya lo hemos dicho antes. Y como profilaxis, tú puedes utilizar 0,5 a 1 miligramo por día, o sea, eso por periodos largos de tiempo. Se utiliza por vía oral, se absorbe rápidamente, poca unión a proteínas plasmáticas, se metaboliza en el hígado fundamentalmente, eliminado por la bilis, y el resto se elimina por el riñón, sin metabolizar. Su vida media de 2 a 20 horas. Reacciones adversas, que esto es lo que tal vez limita un poquito la cuestión de la colchicina, y por eso que su indicación es solamente en la gota aguda, como antiinflamatorio, y no ir más allá de los 3 a 5 días. Dolor cólico, náuseas, vómitos, diarreas, ¿ya? Parecidos a los de la indometacina. Y cuando aparecen estas manifestaciones adversas gastrointestinales, dolor cólico, náuseas, vómitos y diarrea, nos está marcando el tope de la dosificación en el ataque agudo de la gota. Es decir, si con 3 miligramos el paciente ha comenzado a presentar esto, no le damos más de los 3 miligramos. Si esto aparece con los 6 miligramos, nuestro tope es los 6 miligramos. Otras reacciones adversas y que generalmente son decurrentes de la administración crónica de la gota o a dosis altas son miopatías y alteraciones reversibles de los espermatozoides y una leucopenia temporal. Generalmente esto ocurre cuando se administran en forma profiláctica durante tiempos más largos. ¿Ya? ¿Qué ocurre cuando se sobredosifica? Hemos dicho 6 miligramos máximo. Tiene 3 fases la sobredosificación de la colchicina. En la primera, que ocurre en las primeras 24 horas, predominan los síntomas gastrointestinales con deshidratación y leucocitosis. En la segunda, que ocurre entre las 24 y las 72 horas, aparece ya depresión de la médula ósea, insuficiencia renal, respiratoria y cardíaca. Estamos hablando de sobredosificación. Y en la tercera fase se cae el pelo, produce alopecia. ¿Ya? Entonces, pero generalmente esto se debe a una sobredosificación, 3 fases, ¿ya? 24 a 72 y la tercera fase alopecia. Bien, aquí también están los efectos adversos, parecidos, eso es lo que me confundí hace un ratito, pensé que estaba viendo hacia náuseas, vómitos, trastornos digestivos, diarrea, puede producir agranulosis y anemia plástica y alopecia, ¿no? La caída del pelo. Entonces, los efectos adversos, la diarrea, en dosis altas, el 77% de los pacientes presenta eso, y a dosis bajas, solo el 23%. Las náuseas, a dosis altas, 17% de los pacientes, y a dosis bajas, solo el 4%. Y el vómito, bueno, es igual que las náuseas, en el 17% de los pacientes, a dosis altas, ¿no? Bien, RAMs graves, o sea, efectos adversos graves, mielosupresión y neuromiopatía. ¿Ya? Entonces, fíjense de que lo que más aparece es la diarrea, ¿no? La diarrea, generalmente 77 y 23%. Náuseas y vómitos más bajo. Aplicaciones terapéuticas. Su principal indicación, crisis aguda de gota. ¿Ya? Hemos dicho que también se puede utilizar profilácticamente en periodos asintomáticos a dosis más bajas. Y puedes utilizar en forma profiláctica, porque cuando tú vas a utilizar fármacos úricos súricos, ¿no? Son aquellos que aumentan la eliminación de ácido úrico, estos pueden, o también con el allopurinol, pueden provocar un aumento en la excreción del ácido úrico y la movilización de los depósitos de ácido úrico, lo que puede dar lugar a un cuadro de gota aguda. Entonces, antes de
empezar el tratamiento con fármacos uricosúricos o allopurinol, tú puedes utilizar durante unos 2 o 3 días colchicina en forma profiláctica para que no ocurra un cuadro de gota aguda. Bien, ahí nos vamos a quedar hoy. ¿Hay alguna pregunta? Mañana continuamos con la clase y concluimos mañana. ¿Ya? Entonces ya vendrían los otros fármacos. Hasta ahorita hemos hablado de los antiinflamatorios fundamentalmente. Bien, entonces si no hay más, no hay preguntas, no hay nada más que hablar, vamos a cerrar nuestra clase. ¿Hay alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Qué me dicen, por favor? ¿Alguna opinión? Nadie habla. Están muy cansados por el examen. ¿Qué dice? Jessica, ¿qué dices? ¿O quién dice algo? ¿Quién responde? ¿Está todo claro? Está bien, doctor. Doctor, disculpe, ¿va a subir las diapositivas al Classroom? Mire, ya les he pasado a los docentes las diapositivas yo el día de ayer para que les pasen a ustedes. Lo que yo voy a hacer es pasar ahora, no, la verdad es que ayer se me olvidó, voy a pasar hoy a mis grupos, ¿no? Y ellos, si ustedes son parte del grupo Z o de los grupos míos, van a recibir ahora mismo, concluyendo esta clase ahorita, la voy a pasar para no olvidar. Y para los otros alumnos que no son alumnos míos, están con sus docentes, que ellos deberían ya pasárselas a ustedes, ¿no? Entonces, ¿tú con quién pasas clases? Con el doctor Jacob. Ya les he entregado ayer, ¿no? Entonces, que el doctor Jacobs ya pídanle que les pase a ustedes, ¿de acuerdo? Ok, doctor, gracias. Listo, que estén bien, ¿ya? Bueno, nos vemos mañana.